Dios le bendiga, gente linda. Bueno, estamos con ustedes otra vez para traerle un tema de nuestra serie de verdades bíblicas. Hoy queremos hablar un poquito sobre la mujer. ¿Es pecado una mujer usar pantalón? ¿Es pecado una mujer arreglarse? Hemos visto al pasar del tiempo que aún sigue muchas ideas sobre la vestimenta de la mujer. Una de ellas es el pantalón. Por ejemplo, algunos utilizan Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, para condenar a la mujer a usar pantalón. Donde la Biblia dice, según ese texto de Deuteronomio 22, que la mujer no debe usar vestimenta de hombre y el hombre vestimenta de mujer. Algunos utilizan ese versículo para decir, ves, no podés usar pantalón porque pantalón es vestimenta de hombre. Pero, ¿quién dice que el pantalón es vestimenta de hombre? En la época que fue escrito Deuteronomio, no existía pantalones. La gente usaba túnicas. Y por eso es irrelevante usted usar un texto fuera de contexto para poder apoyar una doctrina antibíblica. Porque la Biblia no dice nada contra el pantalón. Pero algunos dicen, pero el pantalón es muy sensual, queda pegadito y marcando el cuerpo. No es solo el pantalón, existen también faldas o polleras que marcan el cuerpo también. El problema del uso de ropa no está en la ropa en sí, está en el corazón. La persona, la conducta de la persona. Depende de la forma en que pones la ropa. Mucha gente puede poner pollera, pero puede poner una pollera finita, una pollera sensual, como también pueden poner pantalones pegaditos y sensuales. El problema no está en el pantalón, está en la motivación en que pones el pantalón. Si usted pone un pantalón pegadito, un pantalón que está apretadito con la intención de llamar la atención de los hombres, entonces el problema no es el pantalón, el problema está en su corazón, tiene que ser tratado en su corazón. Entonces no podemos formular una doctrina simplemente por algo que yo pienso que es algo pecaminoso o que no me gusta, es malo porque no me gusta, nada de eso. La Biblia jamás condena la mujer a usar pantalones. Existe iglesia, por ejemplo, que tiene su regimiento interno, por ejemplo, que no admite a las mujeres usar pantalones en la alabanza, en el púlpito, por ejemplo, o en ciertos departamentos. Eso ya es cuestión de regimiento interno, no tiene nada a ver con doctrina bíblica y no tiene nada a ver con salvación. O sea, te vas al infierno si usas pantalón. Eso es diabólico y antibíblico. La Biblia jamás mandará a alguien para el infierno porque usó pantalones. Otros utilizan el libro de San Pedro, por ejemplo, capítulo 2 y los versículos adelante, donde habla los deberes de la mujer, principalmente el capítulo 3 de Primera de Pedro, donde habla que la mujer no debe usar atavíos, aderezos y etc. Esse contexto está hablando sobre la mujer conquistar el marido para el Señor. No está hablando en el sentido de que Dios condena que use atavios o que use aderezos. Simplemente está hablando que para ganar el marido para Cristo no es a través de lo que vestís o lo que ponéis. Tiene que tener una conducta casta, una conducta de sumisión, una conducta de obediencia a Dios. Entonces mucha gente utiliza los textos sin contexto para formular doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, la doctrina del cabello, por ejemplo, utiliza Corintios 11, donde dice que la mujer no debe cortar el cabello, sino por causa de los ángeles, etc., etc. Leen la Biblia de cabeza para abajo, parece. Porque debemos entender que las cartas de Pablo es una carta direccionada. Ella no fue hecha para la iglesia actual, ella fue direccionada a iglesias específicas. Por ejemplo, la carta que Pablo escribe a Corintios, lo escribió a esta iglesia de Corintios por un problema local que estaba sucediendo en Corintios. Y ese es un problema cuando nosotros entendemos la Biblia fuera del contexto. Leemos la Biblia e interpretamos literalmente como si fuera para nosotros. Y entonces formulamos doctrinas que son antibíblicas y Dios no está respaldando esto. Por eso, ¿es pecado la mujer usar pantalón o cuidarse o maquillarse? No, la mujer debe cuidarse. Existen mujeres que vienen para la iglesia y quedan como una vieja.
sus esposos que no son creyentes se ponen a veces averso a la iglesia o a veces de contra los pastores, porque las mujeres vienen para la iglesia y comienzan a andar como una vieja descuidadas y ni se cuidan. Y entonces, como mujeres de Dios, usted tiene que andar bien. Tiene que ponerse bien bonita, tiene que oler bien para su esposo, tiene que estar bien aseada, tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque es importante, en el mundo existen muchas atracciones y la mujer tiene que ganar a su marido a través de conducta, pero también a través de cuidarse a sí mismas. Entonces, la Biblia jamás condena la mujer cuidarse, vestirse bien y usar pantalón. ¿Está bien así? Si usted no le gusta el pantalón o no quiere permitir pantalón, es un problema de regimiento interno, es un problema de pensamiento personal, pero bíblicamente no existe base ninguna para condenar y decir que alguien va al infierno porque usa pantalón. Si acaso existe alguien que cree así, quede sabiendo que quem vai ao inferno eres tu, porque estás juzgando e mandando a gente ao inferno sem que Deus lo mande. Deus não manda nada para o inferno porque use pantalão. Então, deje de juzgar, deje de enviar gente ao inferno e comece a praticar a palavra de Deus, porque ela te hace livre. Que Deus te bendiga, mulheres sejam felizes, use seus pantalões decentemente, em casta, em forma decente, pero use aquele que te haga sentir bem e que usted esté apta para servir a Dios en forma decente, con modestia, con simplicidad y que pueda agradar a Dios en santidad. Que Dios bendiga a todos ustedes.